Los comentarios me van a aparecer acá. Hola, buenas tardes. No sé si alguien está del otro lado. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por estar. Les voy pidiendo que a quien se va contactando me vaya contando de qué provincia es, así los voy saludando. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Saludo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por estar acá y felicitaciones por tomarse este tiempo para capacitarse y porque podamos aprender un poco más qué es la ideología de género y cómo afecta en la educación de nuestros hijos. Me van contando de dónde son para que podamos arrancar. Qué feo que es estar acá. Ah, de Neuquén. Hola, buenas tardes, Neuquén. Buenos Aires, Córdoba, de Colón de Entre Ríos. Qué bueno, no sé si está mi hermana también que está en Neuquén. Muy bien, Bariloche. Uy, yo me empiezo a poner colorada y empiezo a transpirar de los nervios, viendo que hay tanta gente mirándome. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, no sé qué. Si alguno me ha escuchado antes, sabe que me gusta arrancar con ideas. Santa Fe, con historias. Santa Fe, Pilar, Buenos Aires. Muy bien, Bariloche ya dije. El Bonzón, Río Negro. Bueno, muchos del sur. Se ve que los del sur duermen menos la siesta que los de este lado. Muy bien, buenísimo. Ya vamos. Resistencia Chaco. Muy bien. Se va sumando. Vamos a tomar unos minutos para que la gente se vaya sumando. Sí les pido que le pongan me gusta y que lo compartan para que más personas se puedan estar sumando. Y después esto va a quedar grabado. Se va a compartir el link de YouTube para que ustedes también lo compartan y podamos llegar a más gente. Desde Rosario, acá nomás, muy bien, gracias Rosario, gracias Chaco, Villa Carlos Paz, qué lindo, Caleta Olivia, Santa Cruz. Siguen ganando los del sur, duermen menos la siesta que de acá. Así que les pido que vayan poniendo me gusta y lo vayan compartiendo y que después estén atentos a que cuando esté el link de la grabación lo puedan también compartir, así somos más los que vamos sumándonos y vamos aprendiendo un poquito más. Sáenz Peña Chaco también, Añatuya, Santiago del Estero, muy bien. Orlando, ¿cómo te va? Qué vergüenza que me estés viendo. La idea es que también cuando se comparta el link puedan ver no solamente este video, sino las otras personas que no vieron el video lo puedan ver y puedan ver todos los videos de las otras charlas, de los otros encuentros, de las otras capacitaciones. Hola Casilda, ¿cómo te va? Y bueno, y las que vienen, porque bueno, Adrián Castelli es un hombre muy ocupado, un gran siervo del Señor y ya tiene ocupada la agenda para adelante, así que nos seguimos capacitando. Ah, mira, me dice acá Orlando que es no duerme la siesta. Rafaela, acá se duerme la siesta. Rafaela, ¿cómo les va? Bueno, vamos sumando. Yo les voy contando mientras tanto para no hacerlos esperar demasiado desde qué lugar voy a hablar para que no haya ningún tipo de confusiones. El tema de esta tarde va a ser qué es la ideología de género y cómo afecta en la educación de nuestros hijos, ¿no? Básicamente eso. Pero bueno, Rafaela ya dije así. Yo siempre cuento de qué paradigma me paro desde qué grupo de ideas me paro para que no se generen malinterpretaciones o confusiones. Hola, Capital Federal, Fría, Santiago del Estero. Muy bien, acuérdense, poner me gusta y compartir. Bien. Yo me voy a parar desde un paradigma donde estoy totalmente convencida que todas las personas somos valiosas y somos dignas y que todos nuestros derechos deben ser respetados sin distinción alguna. De todas las personas, independientemente cuál sea su condición, su sexo, su color de piel, su religión, su edad o su orientación sexual. Todas las personas deben ser respetadas y valoradas y tratadas con dignidad por solo hecho de ser personas. Y sigo saludando Chile, ¿cómo te va? Quilmes, Capital Federal, Azara Misiones. Río Cuarto acá, tengo mi esposo que me está asistiendo también, de Colón Entre Ríos.
hablando de vuelta. Bien, ¿esto por qué? Porque para que queden claro que esto no es una lucha en contra de nadie, Mina Clavero Córdoba, sino que dentro de las personas que tenemos derechos y que deben ser respetados, también estoy incluida, están incluidos ustedes y están incluidos mis hijos y tus hijos, ¿no? De esto se trata esto, ¿no? No se trata de una lucha en contra de los derechos de nadie, sino que es una lucha a favor de los derechos de todos, de los derechos de muchos, ¿sí? Eso para que no quede lugar a ninguna duda con respecto a esto. Por otro lado, que de ninguna manera el que reconozcamos los derechos de algunas personas puede implicar el descuido, el atropello, el atentado de los derechos de otras personas. Digamos, de ninguna manera puede ocurrir esto. Sí, acá me está volviendo a decir Adrián que por favor le pongan me gusta y que lo compartan para que más podamos ver. Bolsón, Formosa, Pozo del Tigre. Muy bien. Pónganle me gusta y compartan. Así más personas se van sumando a esta charla. No sé qué hora es, para ver si empezamos a dar comienzo ya. Muy bien, sigan, me gusta, me gusta. No la vi a mi hermana, ¿eh? Ahí me voy a enojar, la voy a llamar por teléfono, que se despierte a dormir la siesta. Corrientes, Doris. Bien, entonces, sí, el tema es que donde le estoy, me dicen que baje la cámara. ¿Puedo tener desde acá? Lo tengo yo desde acá. Quisimos probar para apoyar el teléfono y no funcionó. Bien, entonces les decía que estoy... A ver, ¿de dónde está? Muy bien. De Villa Pegüeña, Neuquén. Muy bien. A ver si aparece mi hermana. Bien, entonces les decía que toda persona es valiosa y es digna y que sus derechos deben ser respetados sin distinción alguna, pero que esto no implica que el reconocimiento de los derechos de algunos corresponda, ¿no? Y que implique de alguna manera el atentado, el descuido, el atropello de los derechos de otros. Entonces esto no es ninguna lucha contra los derechos de nadie, sino que es una lucha a favor de los derechos de todos. Acá siguen hablando, nos siguen saludando de 25 de mayo y desde Casilda. La educación sexual es un derecho y un deber de los padres. Esto no solamente desde el orden natural, digamos que alguno dice, bueno, a ver, corresponde, si uno es padre de un hijo, le corresponde poder educarlo a él, sino que también desde la ley, ¿no? El marco legal de nuestro país dice esto, que la educación sexual es un derecho y un deber de los padres y la escuela es subsidiaria, es un apoyo, es una compañera, es una ayuda de la familia y de ninguna manera un sustituto, ¿sí? Y sí, le decimos que sí a la educación sexual, pero no cualquier educación sexual, ¿no? Una educación sexual que sea científica, basada en las ciencias, que sea preventiva del abuso sexual infantil, como hablaba Salinas de Valois, preventiva del embarazo adolescente no intencional, preventiva también de los tipos de violencia que pueda ocurrir, y no solamente la mujer es víctima de violencia, que sea preventiva del tipo de violencia del bullying, que sea preventiva de la violencia física entre varones también, y que sea preventiva de un montón de otros trastornos de la personalidad, cuando hablaba también el psicólogo licenciado Manzanelli con respecto a la identidad sexual. Que es integral, porque vamos a decir que tiene que ver el bullying con la educación sexual. Ahora le voy a hablar lo que es una verdadera educación sexual, que sea integral, que tenga en cuenta a toda la persona, ¿sí? Que sea integral en ese sentido. No integral como plantea la ley de un modo transversal a todas las áreas, sino que integral que tenga que ver en cuenta todas las dimensiones de la persona, la dimensión espiritual, que no es la religión solamente, sino que habla de esto de la capacidad de la conciencia de las personas, la capacidad de reflexionar, la capacidad de mirar hacia el futuro, que tenga que ver sus aspectos psicológicos y biológicos. Sigo saludando desde el Pozo del Tigre. Hola, Casilda de vuelta, Néstor, perdón. Les pido que pongan me gusta y que lo compartan para que otras personas
se sumen. Yo estoy haciendo una breve introducción. Hola Bahía Blanca, ¿cómo les va? Yo soy nueva en esto, así que paciencia también. Así que bueno, esa es la educación sexual que nosotros sí queremos. Una educación sexual que tenga valores, los nuestros, los de la familia, del niño, como corresponde, porque así lo dice la ley. Trelew, Chubut también, y conforme al marco vigente, como les estaba diciendo. ¿Sí? No sé, Adrián, si querés que arranquemos o esperamos un poquito más. A ver de dónde son todos. Tengo 96 ya, que se han sumado 96 personas. Rincón de los Sauces, Neuquén. Hay muchos neuquinos. Aquí me dice Adrián que recuerde que si sos docente y querés ser parte de Docentes del Reino, de la Red Nacional de Docentes Cristianos, que pidas sumarte a los grupos de WhatsApp. Te podés contactar por un mensaje privado acá a la página de Facebook y se pueden sumar a los grupos provinciales que hay de Docentes del Reino y después están coordinados en forma nacional. Berazategui, Villaí, de San Pedro. Hola San Pedro, estamos acá nomás. Hola Nati, desde Rosario, Santa Fe. Bien. Hola Alicia, Analía, ¿cómo estás? Bien, y de San Miguel. Bueno, arrancamos entonces. El paradigma lo repasamos. Toda persona es digna y valiosa y debe ser tratada con dignidad y con respeto y deben ser reconocidos todos sus derechos, independientemente de su condición, digamos, sea su sexo, su edad, su religión, la etnia que tenga, el color de piel, digamos, la apariencia fisiológica que tenga, si tiene o no una discapacidad. Todas las personas somos dignas y valiosas y nuestros derechos fundamentales deben ser respetados sin distinción alguna. Todos los derechos de todas las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ninguna manera reconocer los derechos de algunas personas puede implicar el descuidar, el atentar, el avasallar en los derechos de otras personas. Entonces les decía que este es mi paradigma donde estoy parada, digamos, no es que estamos en una guerra, en una lucha contra los derechos de nadie, para nada, muy, muy lejos de la realidad, sino que es una lucha, lamentablemente, por defender los derechos, nuestros derechos y el de nuestros hijos, y como docentes del reino, también los derechos de nuestros alumnos. ¿Sí? Sí a la educación sexual. La educación sexual es un derecho y un deber de los padres. Digamos, esto no solamente desde el orden natural, sino que el orden jurídico, las leyes de nuestro país así lo indican, ¿no? Y que la escuela debe ser subsidiaria y no un sustituto de la familia. Bien, y les decía cuál era la educación sexual, que después lo voy a volver a tomar. Es una educación sexual científica, preventiva, integral, con valores y conforme al marco vigente. Y acá le decimos no a la ideología de género. Los que me han escuchado alguna vez, yo siempre digo, bueno, a mí me gusta empezar con una historia para que nos pongamos en tema. Esta historia que les voy a contar no es una historia real, pero sí es una historia basada en hechos reales, ¿sí? Les voy a contar una historia, un cuento que me inventé basado en estos hechos reales que después les voy a mostrar, les voy a sacar el velo a toda esta incógnita, de una familia que fue a hacer gran lío a la escuela porque su nena de 7 años va a su casa llorando, muy angustiada, muy enojada, porque un compañerito de la misma edad la besó. La besó, a la nena no le gustó, hizo gran escándalo en la escuela. En la escuela, obviamente, la maestra tomó cartas en el asunto, la dirección y demás, pero bueno, pasó todo así nomás, muy desapercibido, porque se trataba de dos compañeritos de la misma edad en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pasa gran histeria, gran lío, van los padres a la escuela, vienen los medios y demás. Pero bueno, como se trataba de una cuestión de igualdad y de derecho y se trataba de una cuestión de niños, quedó todo en la nada. Muchos pensaron que la familia era una exagerada porque era una cuestión de niños, ¿no? Pero esta familia decidió retirar a su hija de la escuela y llevarla a otra escuela porque consideraba que esta escuela no protegía a su hija. Ustedes me van a decir qué tiene que ver esta historia, que ni siquiera es real, con relación al tema de ideología de género. Bueno, yo te cuento que esta historia no es real, pero podría serlo. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de un hombre, ese compañerito hipotético, le voy a poner un nombre, se llama Joseph Roman. Es una persona, un hombre que está detenido, acusado de violar a 3 menores de edad, de entre 6 y 8 años. Este es en el estado de Cook, en Estados Unidos. Y él se justifica y dice que en realidad él no es un hombre, sino que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto y que no debería ser condenado.
Entonces vos decís, bueno, no, Yani, me parece que estás exagerando sos vos, porque es imposible que un hombre de 38 años, la ley le reconozca ser un niño y que puede besar a una niña, porque no, eso no puede ser, no es real. Bueno, lamentablemente te digo que esta historia que yo te conté puede ser real, no solamente porque Joseph Roman dice que es un niño de 8 años, o digamos que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, sino que si yo relaciono esta historia con una historia que sí es real, que es la historia de Stephanie Walsh, que es una nena canadiense de 6 años, que fue adoptada por una familia y va a una escuela primaria de Canadá, una escuela pública de Canadá, y comparte el aula con otras niñas y otros niños de 6 años, y comparte las actividades, y no sé si habrá pijamadas y todo lo que pasa, ¿no?, en una escuela. En realidad nació varón y a los 46 años se descubrió mujer, fueron reconocidos sus derechos como mujer y tiempo después se autopercibió una niña de 8 años, el Estado la puso en adopción porque era una niña de 8 años y una familia la adoptó. Entonces, si combinamos estas cosas, que Roman Joseph pueda ser considerado un niño de 8 años y pueda ser adoptado por una familia y puede ir a una escuela pública con tus hijos o con los míos, no es muy lejano a lo que podamos estar viviendo en el próximo tiempo. ¿Sí? Así que, después de haberte metido en tema, vamos a empezar a hablar de qué es la ideología de género. Hay un concepto de que, digamos, la ideología de género que nos puedan dar en la escuela, además, o los padres nos quedamos tranquilos porque estamos esperando que le muestren imágenes pornográficas a lo mejor a nuestros niños y, bueno, ahí empezar a averiguar o ir y quejarnos a la escuela y demás. Pero la ideología de género se infiltra muy sutilmente en la educación de nuestros hijos, y no solamente en la escuela y en las clases de ESI, como yo les decía en el video que hice para invitarlos a esta clase, a esta charla, que gentilmente me brindó el espacio Adrián Castelia, y me siento muy honrada y espero estar a la altura de las circunstancias, sino que se va infiltrando desde todas las áreas de la educación en la escuela de nuestros hijos y también en los medios de comunicación, las canciones, la TV, pero como no sabemos qué es la ideología de género, tenemos una imagen distorsionada de lo que es, no nos damos cuenta. Por eso no podemos proteger a nuestros niños. Una vez más, les pregunto, les digo, porque veo que se sumaron muchas personas más, que por favor le pongan me gusta y que compartan el link para que más personas puedan sumarse. Y una vez que esto quede grabado y que vuelva a subir a la página, que lo vuelvan a compartir para que otras personas puedan acceder a esta charla y a las charlas que se han dado anteriormente y las que van a venir. ¿Por qué hablamos de ideología de género y no de perspectiva de género? Porque en realidad son dos cosas distintas, aunque muchas veces nos quieren vender gato por liebre y nos quieren vender dentro de lo que es la perspectiva de género, la ideología de género. Los que son adeptos a la ideología de género dicen que la ideología de género no existe, de hecho, y que es un invento de las personas religiosas y retrógradas que no están de acuerdo con los derechos de las personas que tienen una orientación sexual diferente, y eso está muy lejos de la realidad. La perspectiva de género es una perspectiva de las ciencias sociales donde se analiza o se trata de entender qué es una mujer en un momento histórico y en una sociedad determinada y analizar si hay diferencias, si hay injusticias, por decirlo de alguna manera, en el tema del trato y las oportunidades entre varones y mujeres e intentar resolverlas. Por ejemplo, concretamente, si analizamos qué es ser una mujer hace 20 años atrás y de qué podían trabajar y qué podían y no podían hacer las mujeres, y en el momento de trabajar sí cobraban por hacer la misma tarea varones que mujeres, y se vio que no era así, que las mujeres por igual tarea, y hoy lamentablemente también pasa, menos, pero pasa, por igual tarea se le pagaba menos solamente por ser mujer. Ahí hay una cuestión de discriminación, de injusticia y se trata de repararlo. Eso es la perspectiva de género. Se empezó a usar la palabra género para hablar de mujer, en realidad, y después para reemplazar sexo, varón-mujer. Pero la ideología de género usa la perspectiva de género y es otra cosa. La perspectiva de género es una forma de ver, por eso es una perspectiva. La ideología de género es un conjunto de ideas que en realidad no tienen ningún sustento, ningún fundamento. Son ideas que se defienden, que no se discuten, ¿bien? Y que se imponen desde lugares de poder. La ideología de género no surge desde las masas, desde el pueblo, ¿no? Sino que es una idea que venden desde el poder, desde grupos de élite, a la masa para que la siga, y bueno, y
se usa, por ejemplo, también en términos despectivos para quienes no estamos de acuerdo, digamos, para quienes no aprobamos esta ideología, que no tiene nada que ver con las personas, sino que con las ideas, ¿no? Entonces, por eso se usan palabras como homofóbico, transfóbico, que no son palabras que sean reales porque no existen, pero sí son despectivas porque no está, digamos, tratan al otro, el que no está de acuerdo con tu idea, de ser un fóbico, de tener un problema psiquiátrico, ¿no? Digamos, esa es la intención. Por eso también el uso del lenguaje. La ideología de género, la ideología en general, cualquier ideología lo que hace es no ver la realidad, sino crear una realidad. Digamos, según la ideología de género, yo puedo ser lo que yo quiero. Hay algunas cosas que yo puedo hacer si yo lo quiero desde el derecho, pero en eso no me transforma. Digamos, si yo me autopercibo, yo digo que soy un delfín, yo me puedo vestir como delfín, puedo hacer ruidito como delfín, no creo que pueda nadar como un delfín, pero bueno, pongámosle, y puedo ser reconocida en un país como delfín, pero eso no me convierte en un delfín. Bueno, ellos niegan en esa parte, sino que todo se ve a través del filtro de ese conjunto de ideas, ¿no? Y se elige hasta dónde sí, hasta dónde no, o cuando me conviene usar los argumentos de la ciencia. Hay una ruptura entre la verdad y lo real, digamos, digamos, aunque parezca loco, no hay una verdad en lo real, nada es verdad. Todas las verdades, esto viene del relativismo, todas las verdades son igual de válidas, ¿no? Por eso no hay una verdad superior a la verdad, porque no hay una verdad. No sé si voy bien, si voy muy rápido, hablo mucho y hablo rápido, así que párenme, y tengo poco tiempo. Bien, entonces, ¿qué hace la ideología de género? Niega que haya un orden natural en las cosas, ¿sí? Básicamente eso, niega que haya un orden natural en las cosas, todo es construcción de la cultura y todo es una gran mentira. Por eso la palabra construir y deconstruir son palabras propias de esta ideología. Los que son docentes y que han mirado programas, los lineamientos curriculares y demás van a ver siempre muy frecuentemente la palabra construir, deconstruir, porque es propio de esta ideología. Digamos, no hay un orden natural, sino que todo se construye y todo es producto de la cultura. Después vamos a ver que hay una parte que es verdad de todo esto, porque toda ideología se basa en una parte de verdad, es como las medias mentiras del diablo, ¿no? Porque el diablo no dice del todo la mentira, sino que pone un poco de verdad y un poco de mentira, entonces termina siendo una mentira igual, pero siempre con un poquito de verdad. Y que las personas somos toda libertad, ¿no? No hay límites, niegan los límites de las personas, ¿no? Nos podemos construir conforme a los que nos parezca, en todo sentido. Y bueno, como es así, como que no hay una cuestión natural, no hay ningún orden natural, por eso la necesidad imperiosa de construir, que es decir, poner en evidencia que aquello que nos hicieron creer que era verdad, porque es natural, en realidad no lo es, no es así. Hay que descamuflar eso que algunos llaman como natural, porque es más, si vos decís esto es natural, te dicen, ay, si te gusta lo natural, anda a vivirte al bosque, fue una frase que escuché varias veces, y muestran que en realidad el verdadero origen de todas las cosas, por completo, es la cultura. Bien, no hay esencia, digamos, por eso esto se puede, por eso, a ver, si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, a lo que es el aborto, fíjense que no hay esencias en las cosas. Vos podés tener un genoma humano diferente del de la madre, implantado así en el útero de la madre, de la mujer, ¿no? De este feto, de este embrión, en el cuerpo de su madre, que tiene mecanismos independientes al de su madre, porque no es que la madre puede decir a ver, en este momento se va a multiplicar tal célula y van a aparecer, no sé, los deditos de la mano, digamos, es independiente de eso. Si se encontráramos esos tejidos humanos en una escena del crimen, dirían que es de una persona y que es de una persona diferente que el que está de la madre, pero como no hay esencias, no podemos decir que eso es un ser humano. Yo lo he escuchado en el debate, si uno miraba en la tele, que decía, había una expositora que decía que había un ser humano y había un hijo si yo lo planteaba y lo quería como un hijo. Entonces, eso, si yo no lo quería como un hijo, no sé qué era, pero no era un ser humano, no era un hijo, no era un ser humano. Entonces, como no hay esencias en las cosas, no hay una realidad. Por eso el tema de la palabra, el tema de que no hay que ningunear, por decirlo de alguna manera, el tema del lenguaje, de cómo se está imponiendo, uno ve de los medios de comunicación y desde el Ministerio de Educación y demás, el uso de ciertas palabras o de cierta forma de expresarse. ¿Por qué? Porque a través de las palabras uno construye, ¿no? ¿Y qué pasa con las palabras? Cuando uno cambia el vocabulario, en realidad cambian las ideas. Y cuando cambian las ideas, las consecuencias, tiene consecuencias, ¿no? Porque
cambian las ideas y cambian la forma de vivir, de vivir la vida. Dice la Biblia, bueno, estoy en un ambiente cristiano, así que lo puedo decir con libertad, tal cual es el hombre en su corazón, así es el hombre, ¿no? Entonces, conforme a cómo yo me expreso y cuáles son mis pensamientos, es como yo voy a actuar. Entonces, si nosotros vamos cambiando las ideas a través del uso del lenguaje, se van cambiando las ideas, se van cambiando la forma de actuar. A ver, decir, qué difícil, no es tan difícil. A ver, cuando yo empiezo a usar, por ejemplo, yo les aclaro, yo uso niños, adolescentes, yo uso el masculino plural como universal, porque así lo determina nuestro idioma, y el idioma no es machista, el idioma es idioma, ¿no? Y está determinado que el uso del masculino plural, en realidad, es el universal. Entonces, bueno, yo estoy parada en ese paradigma y hablo de esa manera. Cuando yo empiezo a hablar haciendo la distinción entre niñas y niños, o como están los cuadernillos, las maestras, los maestros, la enfermera, el enfermero, el médico, la médica, en realidad lo que me estoy parando en un paradigma de necesidad, digamos, yo estoy planteando que es necesario visibilizar a la mujer. Entonces yo estoy metiendo en la cabeza de las personas que me escuchan en que cuando yo digo ciudadanos, estoy excluyendo a la mujer. Pero es una idea que está implantada porque no es real, porque cuando uno dice ciudadanos, se está hablando de todos los ciudadanos, de los grandes, de los chiquitos, de las mujeres, de los hombres, salvo que uno esté hablando puntualmente de los ciudadanos varones, pero se entiende, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a cambiar el lenguaje, empiezo a cambiar las ideas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se empiezan a acostumbrar a hablar de esa manera, porque en realidad hay toda una preparación de la forma de hablar, digamos, ustedes van a ver artículos y manuales y demás, cómo les enseñan las personas a visibilizar a la mujer. ¿Por qué? Porque es necesario visibilizar a la mujer. Entonces, cuando uno habla niños y adolescentes, por ejemplo, el otro puede pensar que yo estoy parado en un paradigma machista, por ejemplo, ¿no? Entonces van cambiando el vocabulario y van cambiando las ideas. ¿Por qué? A ver, objetivamente, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué el todes sería más inclusivo que el todos? ¿Por qué? ¿Por qué sería más inclusivo? Si el todo es universal. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con el todes, por ejemplo, con la arroba, con la X y demás, digamos, pusieron la E porque la X y la arroba era imposible de pronunciar, estoy planteando la necesidad de que hay que hacer algo más para incluir a todos, y el todo nos incluye a todos, y listo, ¿no? Entonces, por eso la importancia del lenguaje, y muchas veces las mujeres, sobre todo, somos presa de ese tipo de estrategias, ¿no? Porque hay una realidad, hemos sido vulneradas a nuestros derechos, hemos sido maltratadas, hemos sido tratadas con no forma digna, entonces tenemos algunos dolores en nuestro corazón y podemos levantar esa bandera. Bueno, se aprovecha de eso y después en esa E está incluido todos los géneros. Bien, ¿vamos bien? Les pido una vez más, ahora ya que cambio de tema, que den OK y que compartan. Bien. La ideología de género, ¿qué significado e implicancias tiene? La ideología de género se basa fundamentalmente en 3 columnas. Se las nombro a las 3 y después vamos a ir desarrollando. Acuérdense que esto es un vuelo de avión por arriba, ¿sí? Cualquier cosa, después podemos hacer algunas preguntas cuando termine esto, y si tienen alguna pregunta puntual las podemos responder por privado. Deconstrucción de la diferencia sexual, deconstrucción de la familia y una centralidad en la salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Como todo es una construcción, hay que deconstruir para volver a construir. Bien. ¿Qué significa la deconstrucción de la diferencia sexual? Digamos, ya no hay varón y mujer. No es que se niega que existe una diferencia anatómica entre varones y mujeres, sino que esto no es determinante, ¿no? Todo en nuestra persona como seres sexuales está determinado por la cultura. Prácticamente yo soy mujer porque mi mamá, cuando nací, dijo, uy, es mujer. Y el médico me asignó, fíjense cómo a través de la palabra vamos cambiando la realidad. No cambia la verdad, ¿no?, de las cosas. Yo no dejo de ser una mujer porque biológicamente, porque alguien me trate distinto. Es como si voy por la calle y alguien me dice, señor, usted, porque se equivoca, yo en ese momento dejo de ser una mujer, ¿no? No sé si se entiende, digamos, uno cambia las palabras. Entonces ya no es que descubrió el sexo que yo ya tengo desde el momento de la concepción, ¿no? Sino que el médico me atribuyó, me asignó un sexo, porque el médico dijo, es femenino, es una mujer, entonces la culpa que yo sea una mujer es del médico que me asignó el sexo al nacer y de mi mamá y de mi papá que me criaron como mujer y me pusieron Yanira, ¿no? Entonces todo es una construcción cultural. La genitalidad, lo biológico, no es determinante. Eso es lo que significa la desconstrucción de la diferencia
sexual. Entonces, ya no hay diferencia sexual, sino que hay una construcción de diversas sexualidades. Eso significa, digamos, eso se cambia, diferencia sexual por diversidades sexuales. Ustedes van a ver que hay más de 120, 112, según quien lo diga, géneros. ¿Y esto cómo se construye, entre comillas? ¿Por qué? Porque vos tenés una parte, digamos, desconstruyen al hombre, rompen. Por esto yo hablaba de la integralidad teniendo en cuenta todas las dimensiones de la persona. Ya no somos seres íntegros, ya la sexualidad no es parte de nosotros mismos ni es determinante, sino que es una construcción y nos vamos rompiendo, nos vamos partiendo. Una cuestión es la parte biológica, ¿no? Que puedo ser varón, mujer o intersexual. Los intersexuales es un porcentaje del 0,005, si no me equivoco, de la población que por una malformación genética o por una cuestión genética no expresa, hay varias patologías, no expresan bien del todo a lo mejor su sexo, pueden tener los órganos sexuales de varones y de mujeres o indeterminado, pero es muy poquitita el porcentaje de estas personas. Después, una cosa es mi biología y otra cosa es lo que yo me autopercibo, mi identidad sexual en mi psicología. Otra cosa es la orientación sexual, es decir, aquello que a mí me atrae sexualmente, cuál es el objeto de mi deseo sexual. Y otra cosa es mi expresión de género, es decir, cómo yo me visto, cómo me cambio. De la combinación de estas 5 variables, distintas, es mi género. Es decir, mi género sería, yo soy una mujer cisgénero, heterosexual. ¿Por qué? Porque nací mujer, tengo una identidad de género mujer, me expreso como mujer y me gustan los varones. Entonces, y monogámica, porque estoy casada y con un solo hombre, ¿no? Una sola pareja sexual. Entonces, de todas las combinaciones de esas 5 variables, de cada combinación de esas 5 variables, hay una expresión de género. Entonces, esas son la construcción de las diversas sexualidades, ¿sí? Ya no, el sexo biológico no es determinante. Otra de las cuestiones es que la raíz de toda la discriminación y del mal de la mujer es la diferencia sexual. Eso lo decía Engels, ¿no? Y de ahí surge todo esto. La mujer es moralmente superior, las chicas no mienten. ¿Se acuerdan lo de antes? Lo de Artés, perdón. Las chicas no mienten. Digamos, se pone a la mujer como si fuera un ser moralmente superior, que es imposible que haga daño, ¿no? Entonces somos superiores. Eso es lo que indica, lo que defiende la ideología de género. La violencia siempre es unidireccional, es del hombre hacia la mujer. El tema de que se hable de violencia de género y no violencia intrafamiliar, como está una ley ya de los años 90, si no me recuerdo, al principio de 2000, no me acuerdo las fechas, donde se hablaba y se condenaba todo tipo de violencia intrafamiliar y se cambie por la violencia de género, que primero se consideraba género a la mujer y ahora género entra en estos 120. Digamos, si uno empieza a pensar, bueno, ¿a dónde beneficia a la mujer en todo esto? Es que se invisibiliza otro tipo de violencia. Por ejemplo, la que sufren los niños varones, ¿no? Porque las niñas no y sí. ¿Por qué? Porque cuando se habla de violencia de género, si la víctima de violencia es una niña, estaría metida dentro de la violencia de género, ¿no? Pero la violencia que se le hace a los niños por ser niños, porque se les puede violentar o porque son pequeños, sean varones o mujeres, queda invisibilizada. El abuso que sufren los niños varones queda invisibilizado. Todo tipo de abuso sexual, digamos, el 40% de las víctimas de abuso sexual también son varones. La violencia que sufren dentro de sus hogares las personas con una discapacidad, los ancianos. Digamos, la violencia, esto de considerar la violencia como violencia de género y como unidireccional del varón hacia la mujer, invisibiliza y por ende no permite que se aborde y que se trate otro tipo de violencias, ¿sí? Porque siempre la violencia es unidireccional. ¿Qué se plantea? La necesidad de eliminar todo tipo de estereotipos de género, según ellos, ¿no? De sexo entre varones, en la escuela, entre varón y mujer. Hay que romper con todos los estereotipos, ¿sí? Y cuando hablamos de estereotipos, no estamos acá hablando de la posición de roles fijos que les corresponden a la mujer. El estereotipo es como el molde con el que deben cumplir varones y mujeres para ser reconocidos, para ser respetados, lo que se espera de nosotros en forma fija. No estamos hablando que se quiere romper con el estereotipo desde ese lugar, sino que yo se los voy a mostrar. A ver, no sé si se ve, me fijo en la otra, ¿se ve?
bueno, no sé si se ve, acá, ¿no? Este es un documento de España donde nos indica que hay niñas con pene y niños con vulva. Ay, no, se ve al revés. Ahí estoy mirando la computadora de mi esposo, se ve al revés. Digamos, se trata de romper con esto, no con el estereotipo de género, de los comportamientos que están establecidos para mujeres y varones, sino con esto, ¿no? Hay varones, hay niñas que tienen pene y niños que tienen vulva, ¿no? No hay nada natural, ¿sí? Bien, sigo. Entonces hay que saber diferenciar muy claramente, por eso hablamos de perspectiva de género versus ideología de género, por decir de alguna manera, que promover la igualdad entre varones y mujeres no es lo mismo que negar la diferencia que existen entre varones y mujeres. Aparte, negar esa diferencia que existe entre varones y mujeres también implica no visualizar un montón de necesidades que son propias de las mujeres, ¿no? Fíjense lo que pasó en Salta, en Jujuy, no recuerdo, cuando este varón, el hombre que nació varón, cumplió 60 años y aprovechándose de la ley de identidad de género, fue a registro civil, dijo que se autopercibía mujer y se hizo de un beneficio en realidad que son para las mujeres que reconoce, bueno, que nosotras tenemos otro tipo de actividades también adentro del hogar y nos jubilamos 5 años antes. Entonces, bueno, no es lo mismo. Bien, ¿vamos bien? Hola, Aye, ¿cómo te va? Acá voy viendo gente conocida que se va sumando. Cambio de filmina y les pongo que pongan me gusta con el dedito y que lo compartan, así más personas pueden acceder a este video y a los videos anteriores y a los que están por venir. Si sos docente y no estás en Docentes del Reino, comunícate para que te puedas agregar a uno de los grupos de WhatsApp provincial bajo la coordinación del grupo nacional, ¿sí? Bien, hablamos que la ideología de género tenía 3 columnas, la de construcción de varón y mujer como seres sexuados, la de construcción de la familia, el segundo punto. Ya no habla de familia. Si ustedes miran todos los documentos de educación, ya no se habla de familia, sino que se habla de familias. Nosotros podemos ser muy ingenuos de pensar que son muchas familias porque son muchos alumnos. Bueno, no se trata de eso, sino que se trata de ir contra el orden natural, el modelo natural de familia, donde es mamá, papá con los niños, ¿sí? Plantean que la familia es una construcción netamente cultural, que es histórica, que va dependiendo del momento histórico y de la cultura donde se está viviendo. Eso en parte es así. Hay una parte de la construcción de la familia que es histórica, ¿no? No es lo mismo una familia antes de la revolución industrial, donde la familia vivía en el campo, tenían un oficio, vivían todos juntos, la mamá con el papá, pero también vivían los abuelos y los criados también eran muchas veces considerados parte de la familia, que la familia donde estamos hoy, que vivimos por lo general la mamá, papá con los chicos, y que también hay otros tipos de familia, ¿no? Que existen otros tipos de familia, la mamá que está sola con sus hijos, el papá que está solo con sus hijos, el abuelo que se echó cargo de los hijos, de los nietos, un hermano mayor, o 2 mamás o 2 papás. Bueno, acá la cuestión y la trampa, por decirlo de alguna manera, es que ponen, como todo vale lo mismo, todas las orientaciones valen lo mismo, todas las identidades de género son iguales, todas las familias son iguales. Entonces, lo que se hace es atentar contra el modelo natural de la familia, ¿no? Y poner todos en el mismo renglón, vale todo lo mismo. Ojo con esto, porque algo que no lo dije antes, con el tema de todas las identidades de género valen lo mismo o son iguales, porque al plantear yo dentro de la identidad de género cuál es mi orientación sexual y que todo está permitido y está todo bien, si nos encontramos frente a un pedófilo, también está bien, porque esa persona también tiene derecho a expresar y a vivir y a satisfacerse conforme a su deseo sexual, ¿se entiende? Entonces, por eso el riesgo. Esto siempre se disfraza bajo la bandera de los derechos de algunos, ¿no? Pero en realidad es un disfraz, bien dicho, ¿no? No es la realidad. Y por lo general, relacionándolo con lo que había dicho al principio en cuanto al paradigma de reconocer los derechos de todos, de esta manera, reconociendo los derechos de algunos, se avasallan los derechos de otros. Bien, acá también en la deconstrucción de la familia, ¿cuál es el problema? Que la familia lo que hace es oprimir a la mujer, ¿no? La familia oprime a la mujer y la subordina a la maternidad. Hoy salieron por todos lados, desde ayer está dando vuelta
las declaraciones de la esposa de Massa con relación a lo que significa la maternidad, que nos censura, que recorta nuestra libertad, concepto muy limitado de lo que es la libertad, la hace dependiente del varón y se contrapone con la realización personal de la mujer, ¿no? Eso es lo que defiende la ideología de género. Y también, el tercer punto, una centralidad en la salud sexual reproductiva. ¿Esto qué significa? La salud sexual reproductiva como derecho, no solamente como un derecho de la mujer ampliado desde los derechos de la salud, sino que se transmite después en esta ampliación a los derechos de los niños, las niñas, como dicen ellos, y los adolescentes. Entonces, se pone como derecho la anticoncepción, la esterilización y el aborto como un derecho sexual de la mujer. ¿Por qué? Porque todo esto tenemos que ver cuál es la base, cuál es la raíz de todo esto, ¿no? Porque se tiene como objetivo el placer sexual y el uso de la genitalidad como fin, y el embarazo es peor que una enfermedad, ¿no? Porque se está hablando, digamos, lo que se vive es vivir el placer sexual sin consecuencias, entre comillas. Y es más peligroso, según la ideología de género, es peor un embarazo que una enfermedad venérea. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver prácticamente en esto? Si nosotros analizamos las campañas de prevención de enfermedades sexuales, o lo que es las campañas de prevención de salud sexual reproductiva, si uno mira las campañas que se hacen específicamente para adolescentes, vos tenés videos donde a los chicos se les enseña, por ejemplo, que no pasa nada si vos tenés una vasectomía o una ligadura de trompas. Ahora, la vasectomía ni la ligadura de trompas te protegen de una enfermedad venérea, ¿no? Pero bueno, fíjense que siempre la centralidad es a no quedar embarazada, y en el caso de estar embarazada, poder abortar, como derecho. Bien, estos derechos están bien en un montón de campañas, digamos. Fíjense, aparte de una ruptura con la familia en el sentido de que separar digamos, reconocerle a los niños que los tienen el ejercicio de sus derechos en la medida que van creciendo, pero parece que se los pusiera en la vereda de enfrente con los padres, ¿no? Ya que es propio de la adolescencia, como socavar más la grieta que hay entre uno y el otro, cuando dicen, bueno, vos tenés derecho a acceder a métodos de anticonceptivos sin siquiera el conocimiento de tus padres, ¿no? Y esto es lo que se pretende también con la aprobación de la ley del aborto. De todas formas, hoy como está la ley vigente de la ILE, mal llamada ILE, una adolescente de 16 años podría acceder a un aborto diciendo que fue víctima de una violación sin la compañía de sus padres ni el conocimiento de sus padres. Entonces, uno de los argumentos en contra de la aprobación del aborto es, bueno, ¿hasta dónde protege esto? Y yo tuve la oportunidad de hablarlo con una senadora y decir, bueno, ¿hasta dónde la ley del aborto en realidad protege a la mujer y protege a los niños que son víctimas de abuso, y específicamente a las niñas y a las adolescentes víctimas de abuso? Porque si estamos hablando que en más del 90% de los casos de los abusos sexuales infantiles se producen por un miembro de la familia o una persona cercana en la familia de confianza, que el 50% de los abusos se produce en la casa del niño o la niña, que la víctima convive, por lo general más del 50% de las víctimas conviven con su abusador, y esto es una situación que se prolonga durante años, ¿no? Cuando esa niña, hablo de la niña o de la adolescente mujer, porque es la única que puede quedar embarazada, la niña biológicamente niña, pues es la única que puede quedar embarazada, queda embarazada, muchas veces el único síntoma que muestra que hay un abuso sexual intrafamiliar. Entonces, si esa niña, esa adolescente, puede ir a un centro de salud a practicarse un aborto, solamente acompañada de un mayor, que no necesariamente tiene que ser el padre, y sin ningún tipo de denuncia de por medio, más que la declaración jurada, ¿quién me asegura que la misma persona que la tiene sometida a esa niña en su casa y la está abusando a lo mejor durante años, no va a ser quien la lleve amenazada a un hospital, a un centro de salud, y la obliga a abortar para tenerla después disponible para seguir abusando de ella? Entonces, ¿hasta dónde todo esto, toda esta ideología disfrazada de derechos y de la protección de los derechos de los niños y de las mujeres y de los adolescentes, en realidad es un arma que va en contra de los derechos, ¿no? Y de la dignidad, sobre todo, de los niños y los adolescentes y las mujeres, ¿no? Para preguntarnos.
Bueno, vos te vas a preguntar ahora qué tiene que ver todo esto con la educación y qué tiene que ver con nosotros. Y total, vos educás a tus chicos en tu casa y hacer lo que querés. Y bueno, ¿y qué tiene? Porque yo estoy acá, hablando como un loro, ¿no? ¿Cuál es el problema con todo esto? Está, digamos, que todos estos argumentos y todas estas ideas se meten dentro de la educación de nuestros hijos, se meten en las escuelas sin nuestro permiso, ¿no? Y se produce una imposición ideológica. ¿Qué pasa con todo esto? Porque vos te imaginarás que vos le vas a decir, bueno, es verdad que existen distintos tipos de familias, sí, no lo vamos a negar, existen distintos tipos de familia, existen personas que tienen distinta orientación sexual y una identidad de género diferente a su sexo biológico. No vamos a negar esa realidad. El tema es que cuando esto se mete en la educación, hacen un juicio de valor. Entonces empiezan desde la escuela, desde la educación, a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Se hace un juicio de valor. Entonces, si yo digo que todas las familias valen lo mismo, que todas las familias son iguales y que todas las orientaciones sexuales son iguales y que todo vale lo mismo, en realidad estoy haciendo un juicio de valor que no siempre va a coincidir con lo que piensa la familia. Y esto no tiene que ver con los derechos de las personas, sino que tiene que ver, mi marido me dice, sí, no, está bien, que tiene que ver, no, perdón, que tiene que ver que no tiene que ver con los derechos de las personas. Es decir, si todas las personas tienen derecho, no es lo mismo decir que todas las personas tienen derecho a ser tratadas conforme a la identidad de género con la que se autoperciben, a decir que a chicos de 3, de 4, de 7 años, que yo lo viví en carne propia, a decirle que vos podés ser lo que quieras cuando sea grande, cuando un chico entre los 3 y los 5 años está terminando de definir su identidad y demás, que puede ser lo que quiera, que si vos, no importa que vos tengas pene, cuando sea más grande, si querés ser nena, podés ser nena. Ahí se está haciendo un juicio de valor y aparte se está mintiendo, porque no es lo mismo que con una persona, vuelvo a decir, sea tratada con derecho, con dignidad, que sean reconocidos sus derechos y que si se autopercibe de un sexo distinto, tiene derecho a cambiar su nombre, a vestirse y a ser tratado de esa manera, porque eso es una cosa, y una cosa muy diferente es que a un chico de 3 años vos le decís, no importa si tenés pene, si vos querés ser nena, podés serlo, porque ese niño no va a hacer no se va, digamos, imagínate un nene de 3 años, va a pensar mágicamente con su pensamiento que se le va a desaparecer el pene y le van a crecer pechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque tienen ese pensamiento mágico y no tienen la capacidad para razonar algunas cosas. Entonces, a eso nos oponemos, porque eso es un adoctrinamiento por parte del Estado. El Estado utiliza todos sus recursos, todo su poder, toda su fuerza para implantar una idea, ¿no? A través de estos mecanismos de la educación y a través de los medios de comunicación y demás. Y no se respeta el principio de laicidad del Estado, es decir, el Estado tiene que brindar una educación laica, y laica es que no esté ni a favor ni en contra de ninguna religión ni ninguna idea, es decir, que le tiene que garantizar el Estado a los ciudadanos el derecho de poder acceder a una educación de buena calidad y gratuita que le permita sentirse, entre paréntesis, entre comillas, cómodo, donde su forma de vivir, de pensar y de ver el mundo no se sienta, no esté atacado, esté contrariada. Es decir, bueno, la escuela no está para adoctrinar, la escuela está para que todos podamos acceder a la escuela independientemente de nuestras creencias religiosas, de nuestro partido político y demás. Porque parece que cuando uno va a la escuela y dice, bueno, no, yo soy cristiano y yo no estoy de acuerdo con esto, te mandan literalmente, no sé si a alguno le ha pasado, a que mandes a tu chico a una escuela religiosa porque la escuela es laica. Y la cuestión es que la escuela sea laica o que la escuela tenga que brindar una educación laica, significa que mi derecho y el de mi hijo, sobre todo, porque yo voy a exigir por sus derechos, yo ya estoy grande, a mí no me van a cambiar las ideas, tiene que ser respetado. Y mi hijo se tiene que ser respetado, que las personas no son laicas que van a la escuela, que la escuela tiene que brindar una educación laica, respetando las distintas ideas y las distintas religiones de las personas que sí tienen una religión o aunque no la tuvieran, de ir a la escuela, ¿no? Bien, de esta manera, con esto que se está imponiendo, se atropellan un montón de derechos constitucionales de los ciudadanos, por eso es un problema, porque si no, yo me quedo en mi casa, yo lo educo a mi hijo, lo mando a una escuela religiosa y se termina mi problema, pero en realidad yo creo que mi responsabilidad como ciudadano y como cristiana va más allá de mi problema personal y por eso me meto en esto y hago esto, porque quiero
quiero hacer lo que hubiese hecho Jesucristo, defender los derechos también de los demás, de los otros niños que no son los míos, ¿no? Pero lo siento mío. Bien, y hay algo que tenemos que tener en cuenta, que tener una religión es un derecho humano y no es un delito. Nos están haciendo creer que tener una religión es un delito y es un derecho humano. Es un derecho humano básico de las personas, reconocido por tratados internacionales y por nuestra Constitución Nacional. Bien, frente a todo esto, vos te preguntarás, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que dar o no tenemos que dar educación sexual a nuestros hijos? Bien, yo te digo que sí, que tenemos que dar educación sexual a nuestros hijos, empezando desde casa, empezando desde los 2 añitos, y desde antes también. Ahora les voy a explicar por qué educamos en la sexualidad siempre a nuestros hijos. A lo que le tenemos que decir que no es a la ideología de género. Yo trato de hacer una distinción entre lo que es ESI, educación sexual integral. Cuando hablo de ESI lo llevo a lo que es la ley, ¿no? Cuando hablo de ESI es la ley de ESI, y hago la distinción entre educación sexual o educación integral de la sexualidad, porque me para en otro paradigma. Entonces yo te digo que educación sexual sí, ESI no, o educación sexual integral como se está planteando, no. Bien, ¿cuál es la diferencia? La educación sexual integral, la ESI o la ideología de género, está impregnada de ideología de género, aunque usted no lo pueda creer, después se lo voy a demostrar, habla de la construcción de la identidad sexual. Cuando yo hablo de la construcción, estoy hablando de que no hay nada natural, como yo les decía que eran los fundamentos de la ideología de género, sino que yo me construyo desde afuera, porque desconoce que haya algo dado, que haya algo que sea natural de las personas. Es decir, ni siquiera reconoce a la persona en su esencia en un embrión, ¿no? En cambio, cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, estamos hablando del desarrollo de lo que está dado, digamos, o sea, es la confluencia entre lo que está dado y el entorno, ¿no? Por ejemplo, la construcción de lo que es ser una mujer o ser un varón en nuestra sociedad está dado por lo que está dado. Yo soy una mujer porque genéticamente soy una mujer y por ende, porque tengo una genética XX, se va a desarrollar mi cuerpo y mis órganos sexuales primarios y secundarios de mujer, y el entorno que hace que lo que dice que se espera o no de una mujer. A veces uno no cumple con esos estereotipos, pero bueno, a veces está bueno no cumplirlo. Bien, ¿cuál es el concepto de educación según la ideología de género? El concepto de educación es del de adiestramiento, ¿no? Es el adoctrinamiento y la información. Se le da un montón de información a los chicos, pero informar no es educar, ¿no? Educar significan 2 palabras, que es llevar al hombre de un estado al otro y sacar de adentro, digamos, es darle información a los niños, a las personas. Hoy en nuestra sociedad nos educamos hasta muy grandes, pero también es darle para poder sacar. Es como cuando uno ve, uno lo escuchaba, creo que era Miguel Ángel, que veía un pedazo de mármol y él en realidad veía la escultura que tenía adentro. Bueno, de eso se trata educar, ¿no? No es solamente dar información, sino es ayudar a decidir, a sacar, a descubrir las potencialidades de una persona y sacarlas, ayudarlos a sacarle afuera para llevarlos de un lugar a otro, a esa persona, ¿no? Sacando afuera todo su potencial, crecer, madurar, desarrollarse en todas sus dimensiones humanas, ¿no? Para llegar a la plenitud. Entonces imagínense que la pobreza de un concepto de lo que es educar a la otra, los métodos de lo que se vaya a usar va a ser muy distinto. El objetivo de la educación sexual integral, de la ESI, como se le llama, y el sistema que nos quiere meter a través de todos los contenidos educativos, es preparar a los chicos para una vida sexual aparentemente sin consecuencias. Es mentira que no tiene consecuencias, pero eso es, digamos, la peor consecuencia es un embarazo. Bien, se hace énfasis en el placer sexual como fin único, la meta es el placer sexual, básicamente como si fuéramos animalitos que no podemos tener contención de nuestros instintos, ¿no? Digamos, es reducir la sexualidad al uso de la genitalidad y al ser humano al hedonismo, digamos, al placer mismo, cuando el ser humano es mucho más y está para mucho más que todo eso, y la sexualidad humana es muchísimo más amplia que todo eso. Según el concepto de una educación integral real de la sexualidad, es enseñar al varón y a la mujer a ser todo varón y a ser todo mujer, no solamente reducido a la genitalidad y en todas sus dimensiones humanas. Esto, los sí de la educación sexual, es otro tema muy amplio y muy profundo, pero digamos, son 2 cosas completamente diferentes. Bien, si ustedes creían, porque hay mucha gente que dice, no, pero la ESI es buena, porque la ESI no tiene ideología de género. Bien, yo te voy a contar que te estás equivocando, porque la ESI tiene ideología de género.
Bien, lo que tiene bueno la ley de ESI, la 26150, es que tiene las cláusulas paraguas, el artículo 5 y el artículo 9, donde las familias podemos intervenir en el tema de la educación de nuestros hijos y están contemplados nuestros derechos todavía, que es lo que quisieron modificar a finales del año 2018. Pero los lineamientos curriculares tienen ideología de género. Yo te voy a dar un par de ejemplos nada más porque no puedo ahondar en esto, pero para que te des una idea. Y si sos docente, andá, fíjate y decime si no estoy en lo cierto. Este es un trabajo que lo hizo la licenciada Miriam Mitrese de la UCA. Yo lo tomé y tomo 3 puntos que ella da para explicártelos. Bien, hablando de todo lo que significa la ideología de género, te cuento. En 56 oportunidades, los lineamientos curriculares, la resolución 4508, habla de construcción del individuo, construcción de la identidad, construcción de la identidad sexual, ¿sí? Entonces, ya ahí te está parando en un paradigma. En 56 oportunidades habla de construcción, no de desarrollo. Son dos cosas completamente distintas. En 17 oportunidades, los lineamientos curriculares hablan de diversidad, siempre hablando de los derechos de la diversidad sexual, ¿sí? Y la diversidad en las familias. 17 veces habla solamente del concepto de familias y siempre se habla de distintas familias que han cambiado en el contexto histórico y social, familia como construcción, siempre hablando de los vínculos de la familia, pero nunca reconociendo a la familia como principal educadora de los hijos. En ninguna oportunidad los lineamientos curriculares asocian la actividad sexual con el amor o con la vida, ¿no? En 17 oportunidades sí se habla de la palabra embarazo, siempre asociados al embarazo adolescente, el peor de los males. Bien, y en 17 oportunidades habla de discriminación y siempre asociado a la discriminación, al no aprobar, ¿no?, la diversidad de la que hablábamos. Entonces podrás ver que la ideología de género está metida en los lineamientos curriculares ya del 2008 y que además con todas las leyes que surgieron después de esta ley, el matrimonio igualitario, la de la ley de identidad de género y demás, la ley de la no violencia contra la mujer y demás, están impregnadas de ideología de género, porque ideología, acuérdense, que es una forma de ver al hombre y ver el entorno, ver la vida misma, ¿no? Y la sexualidad sobre todas las cosas. No sé si vos te pusiste a pensar, y todas estas cosas que yo te fui contando, de verlo no solamente en la educación, digamos, si vos te pones a analizar desde este lente, cuánto de esto vemos y cuánto de esto nos inculcan a través de los medios de comunicación, a través del lenguaje, ¿no? A través de las películas, de las series y hasta de los dibujitos animados que vemos. Es naturalizar o descamuflar la naturaleza, o naturalizar aquello que no es natural, o descamuflar, digamos, intentar romper lo que es natural, diciendo que en realidad todo es una construcción social. ¿Cómo se infiltra la ideología de género en casa, aparte de los medios de comunicación y todo lo demás? Vos pensás que hoy, porque estás educando a tus hijos en tu casa, frente a la compu, con el teléfono, con el cuadernillo, está ¿cómo vendrás? Inmunizado tu hijo, pero no es así. Si vos mirás, primero los cuadernillos, apenas empezás a leer los cuadernillos, fíjense la distinción que siempre habla, maestros, maestras, alumnas, alumnos, las y los adolescentes, digamos, esto que a uno le parece tan reiterativo y uno dice, ay, bueno, no hay necesidad, bueno, es una moda. En realidad va más allá, hay una intencionalidad, eso es lo que tenemos que entender, hay una intencionalidad en el uso del lenguaje. Cuando uno cambia el lenguaje, logramos cambiar las ideas, logramos cambiar las conductas, ¿no? Y con eso se piensa que cambia la realidad, pero no es así, pero hay una intencionalidad en esto del uso del lenguaje. Bien, ¿lo miramos en Paca Paca? Bueno, por ejemplo acá me estoy basando en un análisis que hizo Viviana y habla de, puede pasar que estemos infectados. El uso de la no sé si lo vieron a este filósofo de nombre y apellido raro, que tradujo, terrible, un sacrilegio, debería ser un delito, estrofas del Martín Fierro al mal llamado lenguaje inclusivo, con la porque el lenguaje inclusivo es el lenguaje de señas o el lenguaje, ¿no? Otro tipo de lenguaje, o como dicen algunos, comer todos los días. Al uso con la ¿no? Una distorsión completa, no solamente del vocabulario. Aparte hagamos una cosa, digamos,
Dicen que las palabras es el jinete del pensamiento. Si nosotros reducimos nuestra calidad y nuestra riqueza en el lenguaje, también está reducida nuestra capacidad de pensar y de expresarnos. Ahí hay un problema, porque cuando no tenemos la capacidad de darle nombre a lo que sentimos y a nuestras ideas, la frustración se manifiesta en violencia. Entonces esto, más allá de ser un lenguaje inclusivo, es todo lo contrario, es completamente violento. Sobre todo para los varones, ¿no? Porque parece que hoy el varón no sabe qué lugar ocupa en la sociedad. Y soy mujer y soy sobreviviente de violencia y laboral, física, sexual. Digamos, si hay alguien que tiene motivos para odiar a los hombres, podría ser yo, pero no es así. Digamos, yo tengo un esposo, no todos los hombres son violentos, las mujeres también somos malas, las mujeres también mentimos y no somos moralmente superiores. Y esto lo único que hace es generar más discordia, más grieta y más violencia. Violencia contra el niño por nacer, violencia contra los niños. Como decía Viviana Baloy, estamos naturalizando un montón de cosas que hacen que nuestros niños sean víctimas de violencia sexual. Toda intromisión de la sexualidad de un adulto en la vida de un niño es un abuso sexual infantil y tiene sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y sin la intervención de Dios puede ser una catástrofe. Entonces, no le veo lo bueno a nada de esto. No es lo mismo, vuelvo a decir, luchar por la igualdad de los derechos entre varones y mujeres que negar la diferencia que existe entre varones y mujeres. A mí lo que me llamó muchísimo la atención, el material del primer cuadernillo de sexto y séptimo grado, donde se muestra la imagen, no sé después si podés buscarlo, se muestra las primeras clases, la imagen de un villiquen de los años 70, la nena con polleras, zapatitos y una camisa, cabello largo, y dice, dice que para ser como tu mamá, para ser como tu mamá, bueno, y se empieza a cuestionar, digamos, con las distintas preguntas, a ver, bueno, cuál era el modelo de mujer y cómo, bueno, yo me puse a hablarlo con mi hijo esto porque le tocó hacerlo a él, y digo, a ver, ¿cuál es el problema de parecerse a mamá? Digamos, si sos mujer y te querés parecer a tu mamá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esa imagen? De una niña que más allá de que la ropa está fuera de moda en este momento, pero que esta nena o cualquier nena hoy quiere usar una pollera, una falda, una camisa y el cabello largo. ¿Cuál es el problema, no? La respuesta de mi hijo, porque hay que hacer esto, ¿no? Hay que ayudar a nuestros hijos a reflexionar y a pensar. La respuesta de mi hijo fue, pero si ella lo quiere hacer no hay ningún problema. Exactamente. No es el enfoque que le están dando. Automáticamente, si uno mira el material, está mal querer parecerse a tu mamá, está mal querer ser femenina, expresarte en forma femenina, si sos mujer, por lo menos, ¿no? Si sos hombre y te querés expresar como mujer, no está mal. Pero si sos mujer y querés expresarte como mujer o hacer las cosas que antes hacían las mujeres, como si ahora parir no fuera una cuestión de mujeres, está mal. De hecho, una vez a mí me acusaron de ser una traidora al género, ¿no? Por haber dejado mi profesión, por quedarme en mi casa cuidando a mi esposo, mi casa, limpiando, cocinando y dejar mi profesión y hacer eso, ¿no? Entonces yo una traidora al género. Entonces, ¿a dónde desde ese paradigma, dónde se está luchando para los derechos de las mujeres? Porque, digamos, ¿cuál sería la idea? La idea sería que las mujeres no tuviéramos que tener la necesidad de elegir entre una cosa y la otra, o hacerlas bien, por lo menos, que pudiéramos tener libertad para poder hacer las dos cosas y realizarnos de esa manera. No, entonces no, la ideología de género lo que te hace es decir, bueno, no, si querés ser mujer y querés hacer las cosas que hacen las mujeres, está mal, sos una traidora al género, terrible, ¿no? Está como para pedir que defiendan algunos de mis derechos. Entonces, que podamos reflexionar en esas cosas. Hay cosas que están mal, cuando los estereotipos son rígidos y nos coartan y nos ahogan, está mal. Pero si una persona, lo que hablábamos con mi hijo, ¿no? Que si una persona elige, una nena elige usar falda y el pelo largo, ¿cuál es el problema si lo eligió ella? ¿Está mal porque es anticuado? Esa es la idea que nos quieren meter. Después muchísimo material más, un corto donde se habla también de lo que es identidad de género. Hay otro material, si ustedes miran también, tienen que ser muy meticulosos porque no es así tan expresivo, tan abiertamente que se expone todo esto y se imponen estas ideas, sino que hay un corto también sobre el sufragio femenino en Argentina, que está muy bueno en algunas cosas. La representación de la actriz es maravillosa, no sé quién es, pero me encantó. Pero estaba también muy sesgada ideológicamente. Y terminaba todo este video de 42 minutos, las últimas 2 oraciones, fue la deuda. Estábamos hablando de un video para chicos de sexto y séptimo grado, era la deuda que tenía la democracia
con la mujer, con sus derechos sexuales, específicamente con el reconocimiento de su derecho al aborto, ¿no? Y así cierra el video. Entonces, si vos no estás con tu hijo, si vos como docente no miraste todo el video y no lo analizaste con este filtro de lo que es la ideología de género, lo pasás. Y los chicos no tienen la capacidad, sin ayuda por lo menos, de filtrar este tipo de cosas. Nosotros nos tomamos el trabajo con mi hijo de googlear a cada uno de los personajes para ver algunas cosas y, por ejemplo, hay información que te la ocultan, ¿no? Una de las mujeres, estas guerreras del sufragio femenino, que no digo que está mal, porque está bien que las mujeres podamos votar, porque somos iguales en derecho y dignidad, por ejemplo, era anarquista, pero se terminó casando con un empresario gráfico, ¿no? A lo que cuando miramos la información en Google, mi hijo me mira, una capa bárbara, digamos. Esto de poder ayudar a los chicos también a reflexionar, que ellos saquen sus propias conclusiones ayudados de que hay una intencionalidad en todo lo que nos están mostrando. Digamos, los tenemos que ayudar a los chicos a pensar y les tenemos que dar herramientas para que puedan tener convicciones y poder defender las convicciones, ¿no? Para que tener convicciones es poder decidir cuando no alguien también te está diciendo qué es lo que tenés que decidir. Entonces vos me vas a decir, y hablé un montón, vos me vas a decir qué podemos hacer nosotros como papás, como docentes, para contrarrestar la ideología de género que la tenemos metida en todos lados. Bien, tenés que capacitarte, hiciste bien en juntarte hoy, no por mí, sino por toda la serie de capacitaciones que se hicieron y se van a seguir haciendo desde Docentes del Reino. Maravillosa la actividad y el desempeño de Adora y de Adrián Castelli a la cabeza con todo ese equipo de trabajo que siempre están trabajando, no los paró la cuarentena ni todas las actividades que eso implica, para poder discernir adecuadamente cuáles son las propuestas que te están bajando desde el Ministerio de Educación y para que vos te des cuenta cuál es la faceta ideológica sesgada en todo eso, ¿no? Cuál es la intencionalidad. Yo he escuchado a muchos docentes que son cristianos y que están convencidísimos de que está mal el aborto y que está mal la ideología de género, pero por ejemplo usan el lenguaje todas y todos, ¿no? Y que no pueden discernir cuál es la intencionalidad del uso de este lenguaje. Y sin quererlo y sin mala intención, también lo transmiten a los chicos con esta ideología. Y adaptar los lineamientos curriculares. Vos me vas a decir, ¿cómo voy a hacer para adaptar los lineamientos curriculares? Si a mí la ley me dice, si a mí la directora me dijo que yo tengo que dar esto, porque esto es, porque así. No, no es así, no es como te dijeron del todo. ¿Cuánto me falta? Quiero mirar qué tiempo me falta. Bien, ya voy terminando, te doy los aspectos legales. Vos me decís, bueno, no los puedo adaptar, porque a mí la directora de la escuela me dijo que esto es ley, que la ley de ESI es ley y que yo no puedo adaptarlo, que yo tengo que dar esto, porque ahora vino el cuadernillo, ya va el tercer cuadernillo del ministerio y yo tengo que dar esto, porque yo no puedo dar otra cosa porque es ley. Bien, yo te digo que a lo mejor también tu directora sin mala intención, sino por desconocimiento, de una ignorancia en el buen sentido de no conocer algo, te puede decir esto, pero en realidad no es así. La Ley de Educación Sexual, la ESI, la 26.150, es una ley, es verdad, pero las leyes no vienen agarradas así de un ganchito, no decía, bueno, es ley y tengo que hacer todo esto que está acá en esta ley según lo que me dicen. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico como nación, todavía somos una nación con un Estado de Derecho, en donde hay un régimen de las leyes, ¿no? Hay un orden jurídico. Entonces tenés la Constitución Nacional, que es la madre de todas las leyes, que es la ley suprema en nuestro país, en donde están reconocidos algunos tratados internacionales con los derechos humanos, por ejemplo, los derechos del niño y demás. Por debajo de eso, las leyes nacionales, que de ninguna manera deberían contrariar a la Constitución Nacional, los decretos, la Constitución provincial y las leyes provinciales. Se entiende que ninguna ley debe contradecir lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? Y las otras leyes. Entonces, no es tan así, bueno, es ley y hago lo que quiero y da esto y aquello. Bueno, no es así. Digamos, cada ley tiene un marco que la ordena. El artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral dice que los lineamientos curriculares son propuestas. Digamos, aparte les cuento, en la educación no hay obediencia debida. Es decir, a vos te dan esto y tenés que hacer esto. No hay obediencia debida, cada uno es responsable. Ahora les voy a contar cómo los docentes son responsables también por los contenidos que dan dentro de la escuela y otras cositas más. Los lineamientos curriculares son propuestas, no son obligatorios. Digamos,
Los chicos tienen, la ley de educación sexual dice que los chicos tienen derecho a recibir educación sexual. Ahora, tenemos un montón de derechos de los que no siempre nos hacemos de esos derechos. Yo tengo derecho a fumar y no lo hago, tengo derecho a divorciarme y no lo hago, y tengo derecho a un montón de otras cosas y no las hago. Entonces, el chico tiene el derecho a recibir educación sexual. Ahora, los chicos más grandes que pueden discernir, pueden también decir, no quiero hacerme de este derecho. No es lo ideal, sino que lo ideal es que puedan recibir educación sexual acorde a su edad, a sus valores y demás, y de última, ellos discernir si quieren o no estar en esa clase o si quieren debatir si están preparados. Si nosotros hacemos chicos seguros, con convicciones y preparados, no deberíamos tener miedo a todo esto. El tema es que nos preparemos y preparemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y a los niños y a los adolescentes que están en nuestro entorno para poder hacer esto, porque esto no termina acá, cuando termina en la escuela, ¿no? Digamos, tenemos que formar personas de bien, es nuestra obligación como padres, formar personas de bien. Entonces, vuelvo, los chicos tienen derecho, pero no por eso el chico tiene, digamos, la obligación de asistir a la clase, y los lineamientos curriculares son propuestas. ¿Qué significa? Si yo a vos te propongo salir a tomar un café, que es un ejemplo que doy siempre, es porque vos me podés decir que sí o que no, porque no te estoy obligando. Entonces, son propuestas. Estas propuestas deben adaptarse a la realidad sociocultural de cada comunidad educativa, es decir, no institución educativa. La comunidad educativa, según la Ley de Educación General, está compuesta por todos los miembros de la comunidad educativa, directivos, maestros, porteros, los docentes, los alumnos, los padres, los centros de estudiantes. Entonces, esos lineamientos que son propuestas deben adaptarse, no se bajan así de como están, nada más. Bien, y el artículo 9 dice que deben crearse espacios para poder informar a los padres de lo que se va a dar. Entonces, no es que se tiene que formar el espacio para decirle al padre lo que tiene que enseñarle a su hijo en la casa, sino que el padre tiene que estar sabiendo qué le van a enseñar a su hijo, cómo se lo van a enseñar a su hijo, para decir si está o no de acuerdo, para que esos contenidos se adapten, ¿no? En el artículo 5. ¿Se entiende? Bien, esto como docente también vos tenés derecho a adaptar esos contenidos, esos lineamientos curriculares, esas propuestas. Que vos lo des, no te vayas, no me firmes una objeción de conciencia porque le estás dando el lugar a otro para educar. Tomá la responsabilidad que tenés como docente porque estás en ese lugar. Y bueno, acá estamos en un espacio donde yo puedo decir, donde somos cristianos, Dios te puso en ese lugar. Tomá tu responsabilidad, capacitate y adapta esos lineamientos, esas propuestas para defender conforme a tus convicciones. Bien. Además, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en el decreto 1282 del 2003 reconoce a los padres la importantísima misión, literal, de orientar, sugerir y acompañar a los hijos en el conocimiento de aspectos relacionados a la salud sexual y procreación responsable. Lo reconoce la ley que le da origen a la Ley de Educación Sexual Integral. Digamos, los padres somos los educadores de nuestros hijos, los primeros educadores de nuestros hijos, los responsables de la educación de nuestros hijos y especial y fundamentalmente de lo que es la educación sexual. Bien, ¿qué dice también la Ley de Educación? La Ley de Educación General, la 26.206, reconoce a la familia como agente natural y primario de la educación de sus hijos. Es decir, que no importa lo que le parezca a la directora se tiene que capacitar también porque muchas veces les meten miedo desde otros lugares y tiene que reconocer los derechos constitucionales y los derechos que le dan las leyes nacionales tanto a los padres como a los niños, ¿sí? Acá hablamos de los derechos de los niños. Bien, los derechos de los alumnos, según el artículo 126 de esta ley, dice que deben ser respetados en su libertad de conciencia, ¿no? En el marco de la convivencia democrática y que deben estar protegidos contra toda agresión física, psicológica y moral. Los niños tienen que estar protegidos de toda agresión física, psicológica y moral. Decime vos, si yo pongo en tela de juicio la sexualidad de un niño, si yo le digo, vos tenés pena, pero vos sabés si sos mujer o no, no estoy atentando contra la integridad psicológica de ese niño. Cuando yo con ese niño le muestro imágenes que no son apropiadas para la edad o que él no está preparado para ver desde la escuela. ¿No estoy atentando contra su integridad psicológica y moral? Bien, cuando no es respetada su convicción religiosa. Bien, ¿vos sabés quién está obligado no solamente a respetar la libertad de conciencia y moral y todo lo y la integridad del niño, sino que hacerla respetar por ley? El docente. En el artículo 67 de la Ley de Educación
dice que el docente tiene la obligación, por eso te digo que no hay obediencia debida en educación, sino que tiene la obligación el docente de respetar y hacer respetar todos los principios constitucionales, todos los derechos de los niños en el marco de la comunidad educativa. Es decir, no solamente lo tiene que respetar, sino que los tiene que hacer respetar. Esa es su obligación ante la ley. Bien. Entonces, para parar y tenerlo en cuenta la próxima vez que vayas a preparar la clase o vayas a mandar el cuadernillo así como está, desde el ministerio. Hay que ponerse a pensar, porque digamos, si hay un papá que no está de acuerdo con esto, ¿no? Y te denuncia o hace un sumario y demás, digamos, voy a hablar de un parto, mi marido me va a matar, pero te come el garrón, porque digamos, vos sos el responsable ante la ley de respetar y de hacer respetar los derechos constitucionales de esos niños, ¿sí? Y además, vos como docente tenés derechos. El mismo artículo de la ley, el mismo artículo 67, dice que el docente tiene derecho al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza. Sumado a esto, que el artículo 14 de la Constitución Nacional, la ley por excelencia de nuestra nación, dice que todos tenemos derecho a tener una religión y a ser respetados en eso. Y la religión, más allá de que nos hacen creer que es un delito, no está cerrada, circunscripta, limitada a lo que podemos hacer en un templo o en nuestra casa. Digamos, tener una religión es tener toda una forma de vivir y de pensar y de creer que tiene que ser respetada, a los demás les guste o no. Yo no puedo ir a imponer esa creencia en otro lugar. No puedo ir a imponer a la escuela mi creencia, pero sí la escuela tiene que garantizar que esa creencia mía y la tuya van a ser respetadas. Bien. Y el último, el artículo 75 del inciso 22 de la Constitución Nacional, donde se introducen todos los tratados internacionales y se le da el orden de derechos constitucionales, dice que los derechos de los niños no deben ser perturbados en su creencia e integridad psíquica y que el Estado tiene el deber de respetar las convicciones de los padres y que los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos y que en realidad son los hijos los que tienen el derecho de ser educados conforme a las convicciones de sus padres, según su cultura y demás. Es una garantía. ¿Por qué? Porque el Código Civil obliga a los padres a buscar, los hace responsable de buscar el mayor beneficio, el interés superior del niño se llama, lo hace responsable a los padres. Entonces, ¿qué mayor garantía para el niño que sea ese padre que está obligado ante la ley, más allá del derecho natural, obligado ante la ley a buscar su interés superior, sea ese padre el que elige la educación de sus hijos, no se cae de maduro, ¿no? Te van a poner de excusa que viste los chicos que son abusados en su hogar, bien, pero está bien, el 50% de los niños son abusados en su hogar, de todas las víctimas, ¿no? Podemos hablar de que entre 3, 4 niños de cada 10 es abusado, pero eso no significa que el 70% de los padres seamos abusadores. Entonces tenemos que ver también cómo detectar dentro de la escuela esos casos de niños y adolescentes que son abusados dentro de su familia, dentro de su casa o no, fuera, por otro. Muchas veces los abusadores también son los maestros o algún otro líder que está cerca. Y detectarlo y protegerlo. Pero eso no puede abrir la puerta a la posibilidad de que el Estado se haga cargo de la educación de nuestros hijos. ¿Qué es lo importante en todo esto? Que como padres y como docentes podamos acompañar el crecimiento, el desarrollo integral de nuestros niños que incluye la sexualidad porque es determinante en los niños, ¿no? ¿Qué es lo más importante de esto? Y como cristianos, ayudar a nuestros hijos a descubrir su identidad en Cristo. Porque más allá de las circunstancias que hayan podido pasar, hablando, ¿no?, del tema de los abusos, del tema de la violencia que se haya podido ejercer con ellos, o de lo que diga la sociedad, que está bien o que está mal, porque hoy parece ser que también ser varón es un problema, que podamos ayudar, acompañar a nuestros hijos en su desarrollo. Yo te pregunto, a ver, vamos a hacer un paréntesis en cómo sí educar, porque hablamos de todo lo que no. Yo preparé algo muy, muy cortito de qué sí educar en nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden lo que es ser varón y lo que es ser mujer a través del ejemplo que le damos nosotros y sin que nosotros se lo enseñemos, ¿no? Mirándonos. Ellos van aprendiendo qué significa ser un varón y qué significa ser una mujer. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. También tenemos que enseñar desde muy temprana edad cuáles son sus partes privadas, cuáles son sus partes públicas, para evitar abusos, ¿no? Que nadie puede mirar ni tocar, ni ellos deben mirar ni tocar nada de esas partes en otras personas,
porque los pedófilos no solamente tocan ni miran, sino que pueden hacerse tocar y mirar. Y sobre todas las cosas que puedan aprender a expresar, reconocer sus emociones y poder expresarlas adecuadamente, cómo relacionarse con los demás, ¿no? Y esto de poder valorar la diferencia entre varones y mujeres, cuán necesaria es y cuán complementaria es, ¿no? Bien, y después a su debido tiempo, el tema de las relaciones sexuales. Esto es muy extenso para poder hablar, pero bueno, yo lo quería compartir porque siempre nos quedamos con los nones y por eso que yo hablaba de la educación integral de la sexualidad teniendo en cuenta todos los aspectos. Es mucho más allá que la genitalidad. ¿Y qué nos dice Dios con relación a cómo educar la sexualidad de nuestros hijos? Si nosotros leemos Deuteronomio del 6, del 4 al 9, Dios nos ordena a los padres a educar a nuestros hijos. ¿Y bajo qué parámetros nos dice que tenemos que educar a nuestros hijos? Bien, nos dice que lo debemos educar conforme a la disciplina del Señor. Nosotros no podemos andar educando a nuestros hijos en ninguna de las áreas, ni incluida el aspecto sexual, como a nosotros nos parece, como nos dice la cultura, como nos dicen los tiempos que corren o como nos dice el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos conforme a la disciplina, a las enseñanzas del Señor. Siendo ejemplo, como les decía. Digamos, yo no puedo decir una cosa con la boca y después querer enseñar otra cosa con el ejemplo, ¿no? Estando presentes y vinculados emocionalmente con nuestros hijos. Nosotros no podemos imponer, nosotros debemos, para poder impactar la vida, uno puede impresionar desde lejos, dice uno, pero la única forma de impactar en la vida de los demás es desde cerca, con el ejemplo, estando vinculados, comprometidos, porque muchas veces podemos estar sin estar. Nosotros tenemos que estar, ¿sí?, con nuestros hijos. También, ¿cuáles son las ordenanzas del Señor? Tenemos que mostrar el modelo de Dios para el matrimonio, un matrimonio que es un varón, una mujer con sus hijos, ¿sí?, conforme al diseño divino, que acá tenemos un montón para hablar, varón y mujer iguales en dignidad y que deben ser tratados con respeto, ¿no? Y según el grado de madurez y desarrollo psicosexual de nuestros niños. Yo, para cerrar, les digo que no nos tenemos que olvidar que estamos en una guerra, estamos en una batalla por la mente y el corazón de nuestros hijos. ¿Y vos sabés qué? ¿Por qué es esa guerra? Porque esa mente y ese corazón tienen que estar enteros para Dios. Entonces, eduquemos a nuestros hijos, fortalezcamos, no les llenemos la cabeza de información, sino que estemos con ellos, creemos convicciones en ellos, para que su mente y su corazón esté todo dispuesto a Dios, al que deben amar con toda su mente y con todo su corazón. Y enseñémosle con el ejemplo. Esto no es para que sean arcaicos en la forma de pensar, sino que la ley de Dios no pasa de tiempo, es atemporal. Y nosotros entendemos y sabemos que lo mejor que nos puede pasar es tener una relación íntima con Dios a través de Jesucristo, tener nuestra identidad en ese Jesucristo que dio la vida por nosotros, Señor, y educar a nuestros hijos de esa manera. Te resumo y te invito como mamá y como docente, como papá, como abuelo, como tío, que las responsabilidades no se evaden, se asumen. Y vos sos responsable de la educación y la educación sexual de tu hijo, de tu sobrino, de tu alumno, no solamente ante la ley, sino sobre todas las cosas ante Dios. Y con ese no hay excusas. Bueno, espero no haberlos aturdido. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Mi marido por acá está. Bueno, qué bueno que les haya gustado. Ay, Pauli, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Me voy contando con gente conocida, porque yo antes no veía nada, porque estaba hablando y miraba mi PowerPoint. La grabación va a quedar, así la pueden volver a ver y la pueden compartir. Ay, gracias, Romy, ¿cómo te va? Me voy contando con un montón de gente. Yo sé que parezco seria, pero después no lo soy. Bueno, muchas gracias, que les haya gustado. Hablé un montón, me quedé sin garganta. Bueno, cualquier cosa yo quedo a disposición, si les puedo ayudar, a través de la página de Docentes del Reino. ¿Sí? Y bueno, no se olviden de compartirla, que